Bienvenido a esta lección de la estructura del mercado. Y en esta lección quiero hablarte de básicamente el movimiento que el mercado siempre va a repetir. Siempre vamos a tener estos mismos movimientos en cualquier acción, en cualquier marco temporal. Y es importante que como traders, como day traders, conozcamos cuáles son estas fases en el mercado y podamos obtener ventaja de ellas y saber qué hacer cuando veamos estos comportamientos del precio que son repetitivos. Aquí tengo la acción back en 15 minutos. Decidí colocar este marco temporal para evitar el ruido, ¿sí? Porque mientras más pequeño es el marco temporal, más velas van a ver. Entonces quiero explicarlo de una forma muy sencilla y por eso voy a mirar 15 minutos. El mercado es cíclico. Entonces, si nosotros comprendemos en qué punto está la acción, en qué etapa se encuentra la acción, en qué fase de esa estructura se encuentra el precio, nosotros podemos tomar decisiones que vayan acorde con la realidad del mercado, que es cíclico. Entonces, dicho eso, la primera fase que vamos a ver en todo gráfico es la fase de acumulación. Es una fase que viene justo después de una caída en el precio. Cuando el precio cae, va a llegar en algún momento, va a llegar esa lateralidad. O sea, vamos a tener un rango que es cuando el precio se queda después de una caída, después de una tendencia bajista, el mercado se queda oscilando entre un precio y otro. Por ejemplo, en este caso, tenemos que el precio estuvo oscilando después de que cayó, después que estuvo cayendo, quedó oscilando entre 28.20 aproximadamente y 27.66. ¿Sí? Cuando el precio empieza a hacer su caída y en vez de seguir cayendo, empieza a quedarse lateral de esta forma, tenemos un indicio de que podríamos tener un cambio de tendencia, ¿sí? Entonces, acumulación es cuando después de una caída, puede ser más prolongada de la que vemos aquí en back, viene un periodo de rango, ¿sí? El precio empieza a oscilar, es incapaz de seguir cayendo, sino que empieza a quedarse ahí lateral. Una forma que yo tengo de siempre identificar estas etapas es utilizando las medias móviles. Las medias móviles me dicen el movimiento promedio de las últimas 9, 50 velas, eso dependiendo de la media móvil que tú decidas. Estas medias móviles que yo tengo aquí, que es la azul y la roja, la azul es una media móvil de 20 periodos, exponencial. Aquí en indicadores en TradingView, aquí colocamos, si tienes TradingView en español, colocas media móvil exponencial. Si tienes la versión en inglés, colocas moving. Y ahí va a aparecerte aquí la media móvil. Entonces simplemente le das clic 2 veces para que te la coloque en el gráfico. Una vez la coloque en el gráfico, por defecto te va a dar la media móvil de 9 periodos. Le vas a dar doble clic a esa media móvil y le vas a colocar el color que tú prefieras y en inputs le vas a colocar cuántos periodos. En este caso tengo la de 20 periodos. Esto significa que esta media móvil me va a arrojar el movimiento promedio de las últimas 20 velas de 15 minutos. Y lo mismo con la de 50 periodos, que es la roja. ¿Ok? Cuando el precio está debajo de esas medias móviles, me indica tendencia bajista. Si las medias móviles empiezan a quedarse oscilando con el precio, como ocurrió aquí, que el precio bajaba y rompía la media móvil y luego bajaba otra vez, ahí tenemos una señal de rango, ¿no? Lo vemos así, lo podemos ver en el gráfico sin las medias móviles cuando el precio es incapaz de continuar cayendo y se queda lateral. Pero con las medias móviles es más fácil notarlo. Entonces, cuando las medias móviles están unidas con el precio, como está aquí, es porque está en rango.
Si las medias móviles están por encima del precio, como estaban en este punto cuando la rompió el precio y siguió cayendo, tenemos una tendencia bajista. Pero tienen que estar por encima y ligeramente abiertas para indicarme que eso es una tendencia bajista. Si ellas empiezan a unirse y ese espacio entre la 20 y la 50 empieza a ser cada vez más pequeño, es porque ya tenemos un posible cambio en la tendencia o un rango. Entonces tenemos lo que es la etapa 1, que es acumulación. ¿Qué pasa en esa etapa? En esta etapa, luego de una caída, las personas que invierten en estas acciones creen que el precio ya está barato, que pueden empezar a comprar, ¿sí? Entonces los profesionales normalmente van a comprar cuando el precio está cayendo. Ellos necesitan comprar así para poder posicionarse en el mercado poco a poco hasta que todo su capital esté ya en el juego, por decirlo así, en el terreno, antes de que el precio empiece a subir, que es la siguiente etapa. Entonces, en esa etapa de acumulación, los profesionales empiezan a comprar porque tienen visión alcista de la acción, ¿ok? Muchas veces tenemos una etapa bajista y tenemos luego un rango y pensamos que es una etapa de acumulación, que es la etapa 1, para empezar una etapa alcista, que es la etapa 2. Pero muchas veces esto viene siendo como una pausa para seguir cayendo. Entonces la pregunta que me hacen muchas personas es: ¿cómo sé que esto es una pausa para una continuación a la caída? ¿Y cómo sé si es una etapa 2 lo que viene a continuación? No lo sabemos. La única manera de tener esa idea es con indicios. Entonces, si nosotros tuviéramos aquí un rango para una caída, para continuar cayendo el precio, entonces simplemente veríamos cómo el precio llega al piso de esta lateralidad y empieza a romper y continúa su caída. Las medias móviles seguirían encima del precio, como estuvieron aquí en esta caída, estarían encima del precio y tendríamos esa continuación, ¿no? Normalmente cuando el precio rompe el rango de pausa, vuelve a él, hace un retroceso a ese piso que se convierte en resistencia y sigue cayendo. Eso es lo normal que sucede en una pausa. Pero tenemos otro indicio de que efectivamente podríamos tener una etapa 2. ¿Cuándo? Primero, cuando el precio es incapaz de hacer nuevos mínimos, o sea, de seguir cayendo, ya se queda lateral. Ese es el primer indicio. El segundo indicio es que al otro día esta vela abre por encima de la lateralidad, ya abre por encima de las medias móviles y muchas veces abre encima de la lateralidad y empieza a caer y se mete otra vez. Entonces es porque en ese punto todavía había muchos vendedores, o todavía la fase de caída, que es la 4, no ha terminado, no ha concluido, ¿sí? Entonces, esos son los indicios que nosotros debemos mirar para tomar decisiones. Entonces, si la acción hace esto, significa que puede haber una posible etapa 2, pero si hace esto, o sea, abre en el rango, baja, lo rompe, ¿sí? Podemos tener una continuación de tendencia bajista o de etapa 4. En este caso, la acción abre por encima del rango y nos deja una gran vela con mucha intención. Es una vela con cuerpo grande y es una vela potente, o sea que atraviesa este máximo de acá también, este máximo que hizo este día, y lo atraviesa y lo hace con intención, con una vela grande. Más adelante voy a enseñarte a interpretar las velas con el volumen, pero me imagino que en esta vela podríamos tener un volumen bastante amplio. Entonces, ahí tenemos un indicio de etapa 2, que es la etapa alcista. En esta etapa ya el precio sale de su lateralidad y empieza su subida. En una etapa 2, una etapa alcista,
podemos tener oscilaciones del precio sobre las medias móviles, pero que no significa que vaya a caer el precio. A veces tenemos una subida, el precio retrocede a las medias móviles, especialmente a la 20, el azul, lo hace de forma muy sana y continúa, y a veces rompe la media móvil y se queda lateral. En este caso, esta acción, en este punto, cuando llegó a este punto, podríamos pensar que ya no tenemos una etapa 2, ¿sí? Porque ya no es capaz de hacer nuevos máximos, y podríamos pensar que esto es una etapa 3, que es la que viene después de la etapa alcista. Entonces las medias móviles, miren cómo se vuelven a unir, indicando rango, ¿sí? Tenemos más o menos el mismo rango de acá, lo tenemos acá, pero al otro día rompe el rango hacia abajo. En ese caso, nosotros ya debemos pensar en una posible etapa 4. ¿Qué sucedió luego? No se sostiene abajo, como yo te indiqué. Cuando rompe el rango, suele volver al punto, al piso de ese rango, y lo toma como resistencia. Aquí lo tomó de resistencia para posible continuación de caída. Pero ¿qué sucede? No es capaz de hacer un nuevo mínimo respecto a este punto. Se supone que debió seguir el precio. Cuando no lo hace y queda oscilando, ahí tenemos que estar pendientes de que posiblemente podríamos tener una subida al precio para una continuación y no una etapa 4. Si lo vemos de esta manera, el precio ligeramente sale de su tendencia alcista, pero se recupera al otro día con este impulso alcista. Vemos este gap, o sea, este espacio que tenemos entre la última vela del día anterior y la primera vela del día de hoy. Eso se llama gap, y es un hueco que deja el precio. Y eso sucede porque muchos traders en horas pre-market o after hours que ellos pueden operar, lo hacen y mueven el precio. Nosotros no podemos operar en ese tiempo. Entonces, pues cuando abre el mercado en hora normal, entonces vamos a ver ese gap si ellos hicieron que el precio subiera, en este caso. Entonces, el precio vuelve a zona de etapa 2 y empieza su subida. Esta subida es mucho más sana de lo que pasó acá. Y ahí tenemos cómo el precio empieza a subir, sigue subiendo su etapa 2, hace retrocesos. Y vemos como las medias móviles están separadas. Eso nos indica fuerzas de tendencia. Y nosotros simplemente en una etapa 2 lo que hacemos es aprovechar los retrocesos. También ustedes pueden colocar la media móvil de 9 periodos. Yo la utilizo también. No la quise colocar al principio porque no quiero confundirte, pero voy a ponerla ahorita y yo le pongo un color gris. Recuerda que estas medias móviles me indican el movimiento de las últimas tantas velas, que es ese promedio que tú elijas. Entonces, una oportunidad de compra en una etapa 2 la vamos a ver cuando el precio retorne normalmente o a la media móvil 9 o a la media móvil de 20 periodos. Estos son escenarios comprables que nosotros podemos entrar a favor de la etapa 2. Pero tenemos que ser cuidadosos, ¿sí? Porque las etapas obviamente tienen su fin y nosotros tenemos que tratar de aprovechar desde lo más bajo posible para poder tener el mayor beneficio. Es decir, si yo ya identifiqué que esto es una posible etapa de acumulación, la que tuvimos aquí abajo, yo puedo decidir entrar una vez el precio salga de ese rango y me deje esta vela grande en el alto de esa vela, o cuando retroceda a la media 9. En este caso no lo hizo porque estuvo bastante alcista ese día y no alcanzó a retroceder, pero tal vez en 5 minutos sí podíamos ver ese retroceso y aprovechar esos retrocesos sobre las medias móviles.
Entonces, si yo veo esto, que ya posiblemente en vez de seguir cayendo, tal vez yo entré aquí en venta, a favor de una caída por una posible etapa 3, y es válido verlo así porque parecía etapa 3, pero notas que no es capaz de hacer nuevos mínimos, ¿sí? Y se queda el precio y al otro día hace este desplazamiento alcista con un gap. Entonces podemos corregir, es decir, posiblemente tenemos una continuación. El precio a veces es errático. Nosotros no vamos a ver unas etapas muy claras. A veces sí las vamos a ver que se ven más obvias, que los retrocesos son más bonitos sobre las medias móviles. Pero muchas veces vamos a ver estos escenarios confusos. Entonces, en estos escenarios tenemos que plantear las dos hipótesis. ¿Qué haríamos nosotros si esto es una etapa 3 para una etapa 4, que lo vamos a ver ahorita? ¿O qué haríamos si esto es una etapa de continuación, o sea, una pausa? Entonces, vamos a aprovechar esas subidas. ¿Qué sucede después de la etapa etapa 2? Podemos tener aquí, ella se fue directamente hacia arriba sin ningún problema, pero muchas veces vamos a notar que el precio, después de que hace un desplazamiento alcista, se queda lateral y luego vuelve y rompe el techo de esa lateralidad y sigue subiendo, y se vuelve a quedar lateral y rompe otra vez y sigue subiendo. Esas lateralidades en esa etapa 2 son pausas o reacumulaciones, ¿sí? En ese punto, los profesionales vuelven a comprar poco a poco para continuar la subida del precio, porque todavía tienen esa visión de que va a seguir subiendo de precio la acción. Entonces, van a hacer reacumulaciones. Muchas veces no las vemos, muchas veces vemos simplemente retrocesos, como en este caso, y va a llegar un momento en el que el precio es incapaz de hacer nuevos máximos, que ya es esos indicios. Ya vemos esos indicios de que no vamos a tener una etapa 2 más prolongada, sino que ya podríamos tener o una pausa o una distribución, que es la etapa 3, que es cuando ya los profesionales, como ellos ya compraron en esta fase, en la fase de acumulación desde este punto, ya compraron, ellos en esta fase 2 de la fase alcista ya tomaron todos sus beneficios de esta compra acá abajo. Entonces ellos necesitan empezar a vender, pero necesitan hacerlo poco a poco. No pueden hacerlo bruscamente, porque si lo hacen bruscamente el precio caería bruscamente y ellos no podrían obtener sus beneficios. Entonces, ¿qué pasa? Ellos empiezan a vender en las subidas, poco a poco. Por ejemplo, aquí pudieron vender una parte, acá otra, acá otra. De toda esta subida empiezan a vender poco a poco. Y llega una parte en que ya los profesionales no apoyan la subida, porque ya el precio está caro para ellos, y empieza ya la siguiente fase, que es la caída. Entonces el mercado va a tener más que todo este comportamiento lateral, alcista, lateral otra vez, que es distribución, y bajista. Y luego vuelve la etapa 1, acumulación, y así sucesivamente sigue el ciclo. A veces vamos a tener lo que vamos a ver aquí. A veces tenemos una acumulación, un alza, una distribución y una caída de etapa 4. Pero la caída es a veces así de pequeña. Y vuelve la lateralidad y vuelve la subida. ¿Sí? A veces tenemos etapas 4 que son mucho más pequeñas que la etapa 2 o viceversa. Y eso es porque hay más fuerza al alza a nivel general en la acción, que va a hacer que esas etapas de caída no sean tan largas como las subidas. En este caso tenemos una subida, aquí podemos tener una reacumulación, una continuación de tendencia alcista etapa 2, una etapa de lateralidad aquí, donde el precio, como dije, es incapaz de hacer nuevos máximos, vuelve a romper medias móviles hacia abajo y el precio empieza a oscilar debajo de las medias móviles. Y aquí tenemos ya una etapa bajista, ¿sí? Entonces, no es una etapa que duró mucho, pero miren que
Aquí este día el precio abrió con un gap abajo de las medias móviles, o sea, tenemos las medias móviles arriba, tenemos que estar más pendientes a entrar en favor de la caída que de la subida. Y mira cómo el precio llega a las medias móviles y empieza a caer. Entonces, en una etapa 4 prolongada podemos tener una caída, un retroceso a las medias móviles, caída, retroceso, caída, retroceso. Y esos retrocesos son comprables a la caída, o sea, es para entrar en venta. Entonces, en este punto tuvimos una caída muy corta, el precio se recupera, vuelve a subir, a quedar encima de las medias móviles y tenemos nuevamente una etapa al alza. Aquí también tenemos lenguaje de velas, ¿sí? Si ustedes se fijan, las velas rojas son más pequeñas que las verdes, los impulsos alcistas son más notables. Entonces, no solamente nosotros leer el contexto, leer la estructura del mercado, sino también la lectura de las velas, que nos van a indicar también muchas cosas. Entonces, si nosotros unimos la lectura de velas y la lectura del mercado, que es cíclico, que lo que baja en algún momento va a quedar lateral y va a subir, entonces vamos a tomar decisiones mucho más acertadas. Entonces, esos retrocesos a la media 9 o a la media de 20 periodos son retrocesos que podemos aprovechar para comprar, hacer nuestro scalping o ya gestionar como nosotros lo queramos hacer. Eso ya, la salida depende de cada trader. Entonces a un nivel, si lo vemos así, a un nivel general, miren el ciclo del precio. Como después de una caída se queda lateral, hay una etapa 2, una posible etapa 4 que al final no se dio, no siguió, se recuperó, retomó la etapa alcista, siguió su camino, bajó un poco acá para una etapa 4, pero no se sostuvo, había más apoyo al alza que a la baja y continuó su subida. Y cada vez que el precio retornó a la media 9 o al azul, podríamos comprar. En una etapa bajista, miren por ejemplo lo que ocurrió acá. Aquí en general tenemos una etapa bajista, ¿no? El precio trata de subir, de atravesar las medias, pero vuelve en este caso son gaps abajo, no es como los que vimos ahorita que fueron gaps alcistas, sino que son gaps a la baja, ¿sí? Entonces tenemos fuertemente una tendencia bajista. Entonces nosotros en esa tendencia bajista lo que aprovechamos es el retroceso, las medias móviles, para continuación de esa caída. Cuando empieza a quedarse lateral, entonces pensamos, ¿es una pausa para caer o es una posible etapa 1 de acumulación para empezar una etapa 2? En este caso, nosotros lo que hacemos cuando vemos un rango, yo lo que hago en mi caso es dibujar el rango para no perder como la perspectiva, ¿no? Entonces dibujo el rango, sé que viene de una etapa 4 y hago mis hipótesis. Entonces, si al otro día el precio abre por encima de ese rango, con un gap alcista, ¿sí? Entonces, y me forma una vela grande verde, posiblemente tenemos una continuación de una tendencia, tenemos una iniciación de una tendencia de etapa 2, una tendencia alcista. Si por el contrario rompe el rango, podríamos tener una continuación de esta caída, lo que pasó acá. Entonces cae, retrocede cerca de la media móvil, sigue cayendo, en este punto llegó hasta la azul, pero siguió cayendo. Entonces esos son escenarios que nosotros aprovechamos para entrar en venta. Cuando nosotros tenemos solamente en cuenta la estructura del mercado, lo podemos hacer de esa forma. Colocamos las medias móviles, dibujamos las etapas y estamos pendientes de qué puede hacer el precio en la siguiente sesión. Por ejemplo, aquí en back podríamos decir la etapa general de la acción es alcista, es claramente alcista. Entonces nosotros podríamos decir que si back, por ejemplo, abriera con un gap abajo de toda esta congestión de precio que tenemos acá, que posiblemente podríamos tener ahí una posible etapa 4. ¿Por qué?
porque a pesar de que aquí rompió este máximo de acá, lo rompió aquí, no se sostuvo, o sea, lo rompe, pero la vela es roja y vuelve a entrar. Entonces todo esto es una zona que podríamos decir que puede ser una distribución para una caída. No es un rango que me gustaría ver, me gustaría que fuera mucho más definido, pero lo que sí podemos ver muy claro es la oscilación del precio con las medias móviles. Mira cómo oscila, sube otra vez, la rompe hacia abajo otra vez y vuelve y la rompe hacia arriba. Entonces tenemos el típico precio errático. Entonces en ese caso nosotros podríamos esperar que hace en la siguiente sesión. Si abre en este punto y sigue oscilando, podríamos tener todavía más tiempo para esperar que salga el precio de ese punto errático en el que está. O si abre con un gap o simplemente abre aquí y rompe el rango con una gran vela verde, por ejemplo, podríamos tener esa continuación de esa tendencia alcista, ¿sí? Entonces siempre es como pensar, ¿qué haría yo si esto es una posible etapa 3 para una 4? ¿O qué haría yo si esto es una fase de acumulación para seguir su tendencia alcista? Y el mercado siempre se va a mover en esas 4 etapas. Lo ideal es que tengas tu portafolio de acciones y siempre estés pendiente de en qué etapa está la acción y hacer tus hipótesis, ¿sí? Hacer tu análisis técnico y a partir de ese análisis tomar decisiones. Siempre va a moverse así, no importa si son velas diarias, si son velas de una hora, lo puedes ver en cualquier temporalidad. Entonces, ¿qué buscamos nosotros al conocer estas etapas? Evitar caer en esa trampa de decir que la acción está subiendo, entonces voy a comprar por acá arriba porque es una etapa 2, pero si nosotros tenemos una etapa 2 que ya va bastante arriba, ¿sí? ya tiene un desplazamiento alcista bastante fuerte, nosotros ¿por qué íbamos a comprar allá arriba? Ya lo que nosotros tenemos que esperar es la siguiente etapa, que es la etapa de distribución para una caída o de acumulación para volver a subir. Entonces luego de esa acumulación ya podemos posicionarnos nuevamente y comprar lo más pegado a esa raíz de esa etapa, no comprar en una etapa 2 que ya está bastante extendida, ¿no? Entonces la idea de nosotros conocer esto es comprar lo más cercano a ese inicio de esa etapa para aprovechar esa subida. Y si nosotros somos de gestión de stop, o sea, si nosotros nos gusta coger nuestro stop y subirlo y no salirnos de la posición hasta no ver que efectivamente ya el precio es incapaz de subir más, entonces podríamos sacar bastante ventaja de esa subida. Entonces la idea y la clave de la consistencia radica precisamente en eso, en nosotros saber gestionar nuestras operaciones, en ganar mucho más de lo que perdemos. Entonces eso lo logramos sabiendo en qué etapa está la acción, cuánto potencial tiene, porque si es una etapa 2 que apenas está comenzando, entonces nosotros ya podríamos aprovechar esa subida desde el inicio y podríamos tener una mejor ganancia. Así que me parece importantísimo que aprendamos a reconocer estas etapas. Es todo por esta lección. Nos vemos en la siguiente.